En una vereda aislada, la tranquilidad nocturna es destrozada por una estridente carcajada que despierta a los aldeanos con un miedo visceral. Noche tras noche, los sonidos macabros se multiplican, gruñidos profundos, aullidos escalofriantes y risas malignas llenan el aire de terror. Los campesinos, desesperados, se atrincheran en sus hogares, usando espejos, cruces de ceniza y sal como última defensa contra una fuerza oscura e invisible. A las 3 de la mañana, la hora maldita, los ataques alcanzan su clímax. Las viviendas tiemblan bajo los embates de la bruja, y los gritos de desesperación se pierden en la noche. La bruja teje una narrativa de horror puro, donde el miedo y la desesperación se entrelazan en una lucha por la supervivencia. ¿Podrán los aldeanos romper el ciclo de horror o sucumbirán a la oscuridad que los rodea? La bruja. Una estridente carcajada rasgó el silencio de la oscura noche que cubría la vereda, arrancando a la gente de aquel lugar de su letargoso sueño. El sonido reverberó por el negro campo, haciendo que los corazones se aceleraran y los ojos se abrieran con temor. Era un sonido algo inexplicable, que jamás se había escuchado por estos sitios. La gente quedó sorprendida y desconcertada. Murmullos se elevaron entre ellos, con preguntas sobre la naturaleza de aquel sonido inquietante. Algunos confirmaron haberlo escuchado, mientras otros dudaban de sus propios oídos. ¿Qué fue eso?, se preguntaban entre sí, escudriñando el viento en busca de una explicación. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Sin embargo, después de unos instantes, el tema fue olvidado y las conversaciones no volvieron más. Había que descansar, ya pronto amanecería y el trabajo no daría espera. Al amanecer, unos tomaban café, otros desayunaban y otros laboraban cuando el tema del extraño sonido resurgió. Se intercambiaron comentarios, pero no se profundizó en el asunto y el día transcurrió tranquilamente. El sonido de un gruñido, profundo y siniestro, volvió a romper la tranquilidad de la noche. Pero esta vez fue acompañado de una carcajada que resonó macabramente, envolviendo todo en su manto de sombras. Sobresaltados, los habitantes despertaron de su letargo con una sensación de inquietud y temor que se apoderó de su pecho. El gruñido parecía provenir de las alturas del cielo, mientras que la carcajada se extendía por el aire, llenando el ambiente con un aliento de suspenso y misterio. Los ojos de los habitantes se abrieron de par en par, buscando en la oscuridad alguna señal de lo que pudiera estar acechando en la noche. El temor se apoderó de ellos, sus corazones latían con un ritmo apresurado. En el fondo de sus seres, presentían que algo oscuro y maligno se acercaba. ¿Qué hora es?, preguntó un esposo a su esposa. Las 3 de la mañana, contestó ella. Igual que ayer, se dijo él para sí. La mañana llegó, con café y desayuno, y nuevamente resurgieron los comentarios sobre los ruidos de la noche anterior. Todos al unísono afirmaron haberlos escuchado durante unos segundos, para luego sumirse en un silencio total. ¿Qué será eso?, preguntó uno, mientras otro replicaba, nunca se había escuchado algo así. Un par de preguntas más y luego se cambiaba de tema, volviendo a la labor del día. A las 3 de la mañana, un graznido, un aullido, un grito y una carcajada resonaron en los techos de las casas de los campesinos. Construidas con tejas de zinc, las viviendas dejaban filtrar los aterradores arañazos que retumbaban por todo el lugar. Era como una estampida desbocada de ruidos espantosos, que provocó la pérdida del control de los esfínteres en algunos hombres y mujeres, cuyas vejigas se vaciaron sin poder contenerlos, humedeciendo las camas como si fueran niños recién nacidos. Los gritos de terror de mujeres y hombres se escuchaban por doquier, creando un caos total en la vereda. Los niños corrían hacia los brazos de sus padres en busca de protección, quienes los recibían torpemente, intentando brindarles seguridad en medio del horror. El espectáculo nocturno era grotesco y aterrador, la gente ansiaba correr,
pero no sabía hacia dónde dirigirse y clamaba por auxilio sin tener a quien acudir. La tensión y la incertidumbre se palpaban en el aire, mientras el terror se apoderaba de cada rincón del lugar, sumiendo a sus habitantes en un éxtasis de desconcierto y desesperación indescifrable. Los revoloteos iban y venían con tal violencia que ni el sonido de los truenos les igualaba en volumen y temeridad. Todos, sumidos en llanto, se abrazaban y se juntaban como si uno quisiera meterse en el cuerpo del otro para protegerse y sentir un poco de alivio, algo que no ocurrió. El mismo aire los asfixiaba, los ahogaba, era tan denso que no lo podían respirar, era opresivo al pecho que taponaba la entrada a los pulmones, como si algo en el cuello los sujetara y con agresividad los apretara, martirizándolos tanto que el pecho les dolía por el esfuerzo de inhalar el aire. Sus cuerpos sudaban tan copiosos, semejantes al que deja un arduo día de trabajo a pleno sol o la humedad que deja el agua luego de terminar el baño en la quebrada. La paranoia era tanta que algunos seres no lograron resistir los macabros acontecimientos que se suscitaban y se desmayaron, besando el frío piso de tierra que temeroso los acogió medrosamente. Los gritos de oraciones y clemencia elevados al cielo no surtían efecto, la tortura no terminaba. Creían que era el fin de sus miserables vidas. La impotencia era como un muro impenetrable, una prisión sin barrotes donde se ahogaban los murmullos de esperanza y los gritos de desmoralización. Enrique, un joven de unos 27 años con el corazón latiendo a 1.000.000 por hora en su pecho, se aferró a la imagen del Cristo como si fuera su única tabla de salvación. En la oscuridad sofocante, su voz temblorosa rompió el silencio con un grito desesperado: «Jesús, Dios santo, ayúdanos». Pero el eco de sus palabras se perdió en la noche, sin encontrar respuesta alguna, dejándolo sumido en el terror y consternación. Mientras tanto, don Alejandro, cegado por la impotencia y la furia, se lanzó hacia la oscuridad con un vocabulario cargado de maldiciones contra aquello que él denominaba como la bruja. Su voz retumbaba en la noche, impregnada de una ira y miedo que amenazaba con devorarlo vivo. Pero ni las súplicas de Enrique ni las maldiciones de don Alejandro lograron detener el inexorable avance del horror que los rodeaba. El evento parecía alimentarse de su miedo y desesperación, creciendo en fuerza y ferocidad con cada minuto que pasaba. La sensación de eternidad se apoderaba de ellos, como si estuvieran atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento e impotencia. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa, amenazando con romperse y sumirlos en la oscuridad para siempre. A medida que el tiempo pasaba, la angustia se intensificaba, convirtiendo cada instante en una agonía insoportable. ¿Cuánto más podrían resistir antes de sucumbir ante el acontecimiento que los rodeaba? El viento, cómplice de aquel fenómeno, también atacaba las viviendas con un instinto destructor. Parecía querer quitarles los tejados a esas asustadas casas que se estremecían ante los cruentos embates del aire. El terror de los labriegos hacía que ya no soportaran más, deseaban que el día o la muerte se los llevara, no importaba lo que llegara primero, pero que algo o alguien los liberara de este salvaje tormento. ¿Qué ocurrió para que los fenómenos que estaban sucediendo cesaran de repente? Fue como si nunca hubiera pasado nada, todo quedó en calma. Podría haber sido una oración, o quizás una maldición. El hecho es que todo había terminado. Los labriegos no volvieron a pegar los ojos durante el resto de la noche, la mañana los sorprendió despiertos. Con el temor reflejado en los rostros de los lugareños, corrían en bandadas hacia la casa de don Arturo para discutir los eventos ocurridos la noche anterior y tomar medidas para evitar que se repitieran. En la reunión, se llegó rápidamente a la conclusión de que aquellos sucesos eran obra de una bruja que posiblemente había llegado recientemente a los alrededores. Por lo tanto, decidieron actuar con prontitud. Entre la comunidad se dieron diversas estrategias para repeler o capturar a la bruja. Se colocarían espejos, ya que ellas no resisten verse en ellos. Se harían orificios en las puertas y se esparciría sal, para que, si ella llegara allí, se detuviera a contar los granos y fuera capturada al amanecer. También se harían cruces de ceniza en los techos para evitar que los atacara desde las alturas, entre otras medidas.
Sin perder tiempo, los lugareños llevaron a cabo todas estas tareas durante el día para quedar blindados ante un nuevo embate de la supuesta bruja. A las 3 de la mañana, la mayoría de los adultos de la vereda permanecían despiertos en sus hogares, con las luces apagadas, aguardando en un silencio absoluto y atenazados por un profundo terror ante lo que pudiera acontecer en esos momentos. Sus corazones latían con ansiedad mientras, en un ferviente ruego al Altísimo, esperaban que todas las trampas dispuestas para contener a aquel ser dieran el resultado deseado. El temblor, el terror, la ansiedad y la esperanza eran sus compañeros en ese momento, tejiendo una red de emociones intensas que envolvía cada fibra de su ser. Cada latido acelerado del corazón resonaba en la penumbra, mientras aguardaban en vilo, con los sentidos alerta, anhelando que las trampas dispuestas contuvieran cualquier amenaza que se atreviera a irrumpir en su tranquila morada. La noche parecía infinita, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en un suspenso agónico, mientras aguardaban el desenlace de aquel enfrentamiento entre lo humano y lo sobrenatural. Revoloteos comenzaron a resonar, semejantes al aleteo de cóndores en busca de su presa, pero con un tono más siniestro y escalofriante. Eran como alaridos oscuros que cortaban el aire con una cadencia macabra, acompañados de chirridos guturales que parecían emanar de las profundidades del mismo infierno. Cada batir de alas traía consigo un eco funesto que resonaba en los oídos de la muchedumbre. Aunque el pavor los envolvía el cuerpo, paradójicamente, también empezaron a sentir una calma creciente. Los fenómenos aterradores que habían experimentado la noche anterior no se repitieron en sus hogares. El mal no pudo acercarse, ya que las trampas parecían haber tenido éxito en evitar que la entidad maligna se posara sobre los techos, ni golpeara puertas ni ventanas de sus humildes viviendas. Esta extraña calma, aunque ilógica, los fue tranquilizando lentamente. La entidad continuó revoloteando en la oscuridad durante un tiempo que parecía interminable, sin cesar en sus aterradores sonidos. Los campesinos observaban con temor desde la seguridad de sus hogares, sin saber qué podría suceder a continuación. ¿Se marcharía la entidad o continuaría su acecho? ¿Qué destino les aguardaba ahora que la noche parecía haberse vuelto aún más oscura y siniestra? De repente, en un estallido de caos y desesperación, la entidad se alejó, emitiendo gritos chillones y lúgubres. Sin embargo, su partida no fue silenciosa ni pacífica. En su huida, la criatura lanzaba carcajadas malévolas, como si se regocijara en el miedo y la incertidumbre que dejaba a su paso. A medida que el sonido de sus alaridos se desvanecía en la distancia, un escalofrío recorrió la espina dorsal de los campesinos, dejándolos sumidos en un mar de preguntas sin respuesta. ¿Qué era esa entidad? ¿Volvería a acecharlos en las noches venideras? El terror y la incertidumbre se aferraban a ellos como garras en la oscuridad, mientras contemplaban el vacío que dejaba la partida de aquella presencia maligna. Y así termina la historia, pero la magia de la narración nunca se desvanece. Mantente atento para más historias que te transportarán a nuevos mundos y encenderán tu imaginación. No dudes en darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal para más historias como esta.